Hola muchachos, vamos a ver la tercera cápsula grabada de esta semana y nos corresponde ver hoy día el tema de la independencia de Chile, ¿ya? Así que les voy a compartir el PPT para iniciar la clase, ¿ya? Ya chiquillos, el objetivo de esta clase principalmente es que veamos cuáles son los antecedentes que llevan al proceso de independencia de América y iniciar también con algunas de las etapas de la independencia de Chile. ¿Ya? Y posteriormente ustedes van a tener que realizar una guía que tiene 25 ejercicios de selección múltiple, pero para esta semana solamente tienen que hacer hasta el 10 y cargarme las alternativas para yo así poder revisárselas, ¿ya? A ver, cuando uno habla de la independencia de América Española, nos vamos a situar temporalmente entre 1808 hasta aproximadamente 1825, ya en los procesos que se encapsulan dentro de ese periodo. Eh, las causas nosotros las vamos a dividir en internas y externas, pero en este cuadro síntesis yo les muestro algunas de ellas. La influencia de las ideas ilustradas, la influencia del proceso de independencia de Norteamérica y también la Revolución Francesa como estructuras de ejemplo de procesos históricos que se llevan a cabo a través del proceso, a través de la filosofía y la ilustración. También vamos a desglosar algunos descontentos que hay por parte de los criollos frente a la administración colonial, ¿ya? Y vamos a trabajar con un factor detonante, que es el vacío de poder que queda producto de la invasión napoleónica sobre España, ¿ya? Estos procesos tienen similitudes y diferencias de acuerdo al país que analicemos, ¿ya? Eh, Dentro de los elementos comunes están que la gran mayoría de los procesos de independencia latinoamericanos son organizados, dirigidos y financiados por las élites criollas, más allá de que algunos procesos, como el de México, por ejemplo, se inician a raíz de movimientos populares o indigenistas. ¿Ok? Eh, Principales líderes, tenemos a Hidalgo y Morelos en México, Simón Bolívar para lo que es Nueva Granada, Venezuela, Colombia y Ecuador, San Martín para el virreinato de La Plata, que involucra Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y también eh, lo que es el apoyo de San Martín al Ejército Libertador para Chile. ¿Ok? Ahora, uno de los puntos importantes, chiquillos, son dos conceptos que hay que tener claros. Primero, el concepto del panamericanismo, que es el ideal de Simón Bolívar en función de que para fortalecer a las recientes colonias que se están independizando se debe generar una unidad latinoamericana, una gran federación latinoamericana, donde las repúblicas se puedan coordinar y apoyar entre sí. Y por otro lado está la logia lautarina, ¿ya? Que está compuesta por San Martín, O'Higgins y otros líderes de las independencias, cuyo objetivo principal era que los países de reciente independencia debían apoyar a aquellos que no lo lograban aún, por el hecho de que la independencia de América no iba a estar segura hasta que se expulsara a los últimos dominios españoles que aún quedaban en América. ¿Ya? Y las consecuencias de este proceso de independencia americana son la fragmentación política, la creación de nuevos estados y los enfrentamientos propios que van a haber al interior de cada uno de estos países por la forma en cómo se van a organizar los estados. ¿Ya? España pierde sus colonias, excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico y los archipiélagos del Pacífico, cuyos procesos de independencia van a desarrollarse a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Ya? Ya, la independencia de Chile, propiamente tal, nosotros la vamos a dividir en factores internos y externos, como les explicaba. Los factores externos son todos aquellos que provienen de afuera del continente latinoamericano, o de Chile en este caso, y vamos a considerar la ilustración como movimiento filosófico contrario a las monarquías absolutas que se desarrolla a lo largo del siglo XVIII y cuyos principios están relacionados con el ideal de república o de monarquía constitucional, eh, la división del poder del Estado, la soberanía popular, el apego a la ley y al constitucionalismo, ¿ya? El apoyo a las libertades individuales y a los derechos civiles. Esa ilustración sirve de base para el proceso de independencia de Estados Unidos de 1776 y a la Revolución Francesa de 1789. ¿Ya? Y dentro de los factores internos está primero el descontento criollo,
Ese descontento criollo se producía porque los criollos, siendo súbditos del rey, siendo leales al rey, y habiendo nacido en América, no contaban con la confianza del rey para ocupar cargos resolutivos de poder, y solamente veían su esfera de participación en lo que es la organización municipal de los cabildos, ya que es en el fondo una institución importante, pero inferior dentro del organigrama institucional de la colonia. Y por otro lado, había un descontento también por el manejo económico que la corona daba a través del monopolio comercial. No es que el monopolio comercial fuera un factor, eso quedó desacreditado hace mucho tiempo, pero sí el funcionamiento y la estructura en cómo la corona española trataba de organizarlo a través de una balanza comercial positiva que los beneficiara a ellos y que generaba un retraso económico en las colonias por el colapso de la economía local, por la constante alza de impuestos, sobre todo en un tiempo en que la corona española estaba en crisis económica, y por la forma, como les dije, cómo funcionaba ese monopolio comercial. Otro factor interno tiene que ver con la expulsión de América de los jesuitas como una de las reformas borbónicas en el año 1767 por un decreto del rey. Acuérdense que es el rey el que toma estas decisiones en materia religiosa por el derecho patronato. Y la expulsión de los jesuitas se había traducido principalmente en un retraso educacional, ya que ellos eran los que habían formado los colegios en América colonial. ¿Ya? Y ojo con esto, porque el profesor del cual yo tomé esta ficha, que es Danilo Mora Godoy, lo pone como el surgimiento de identidades nacionales o locales. Ojo, porque no hay una formación de una identidad nacional. La identidad nacional se va a formar una vez que se ha instituido el Estado en forma, ya, a través del ideal portaliano en Chile, en la década del 30. Y de ahí recién, una vez formado el Estado, se van a comenzar a formar las identidades nacionales. Lo que hay en este momento es un protonacionalismo, ¿ya? Que es la identificación de los que viven en este territorio con la tierra que habitan. ¿Ya? Eso se llama protonacionalismo, la identificación de los criollos con el territorio que habitan, pero eso no implica que se sientan parte de un nuevo país, ni tampoco que hayan roto fidelidades con el rey. Ahora, vamos a considerar que el factor detonante dentro de este proceso es la invasión napoleónica sobre la península ibérica que ocurre en el año 1808, ¿ya? ¿Qué quiere decir factor detonante? Que es la gotita que rebalsa el vaso y que hace que todos los otros antecedentes, internos y externos, tomen cierta validez y comiencen a ser pensados como un ideal de cambio, ¿ya? Eso nos permite, chiquillos, al tiro situarnos en la tesis con la cual vamos a trabajar el tema, que es que la independencia de las colonias americanas, en la gran mayoría de los casos, obedece a un factor de azar y de circunstancias más que una estructura planificada, ¿ya? Ahora, acá hay varios elementos que nos llevan a entender de por qué se produce la invasión napoleónica sobre la península ibérica. Todo parte, primero, con la instauración del Imperio Napoleónico y su conflicto con Inglaterra, y con el bloqueo económico que el emperador impone hacia Inglaterra y que no estaba siendo cumplido por Portugal, por tanto eso implicaba la necesidad de Napoleón de invadir Portugal. Pero para invadir Portugal necesariamente debía pasar por España. Y España era un imperio de ultramar con posesiones en América y podía significar un gran escollo. Por tanto, circunstancialmente ocurre un hecho que es el motín de Aranjuez, que es el levantamiento del pueblo español contra el rey Carlos IV, quien ante esta situación abdica la corona en favor de su hijo Fernando VII. ¿Ya? Posteriormente, que el motín ha sido calmado por Fernando VII, el rey Carlos IV le exige a su hijo la devolución de la corona y se inicia un conflicto. Y deciden ir a un arbitraje internacional y eligen como árbitro a Napoleón Bonaparte. Obviamente que Napoleón Bonaparte ve esta situación como el cumplimiento perfecto para su objetivo de tomar España sin guerra. ¿Ya? Napoleón lo cita a una entrevista en la ciudad de Bayona, que es el límite entre Francia y España, y ahí procede a la prisión del rey Fernando VII y al nombramiento de su hermano José Bonaparte como rey de España, lo que gatilla en el fondo el rechazo del pueblo español ante este rey ilegítimo e inician un proceso de formación de juntas de gobierno en la península ibérica.
Si nos vamos a una temporalización de las etapas del proceso de independencia de Chile, que se comienza a generar desde el Cabildo Abierto de 1810, que decide organizar la primera Junta Nacional de Gobierno, nosotros vamos a tener un proceso que parte en 1810 con la instauración de la primera Junta Nacional de Gobierno y que llega hasta la abdicación de Bernardo Higgins, donde además se proclama el Acta de Independencia de Chile. ¿Ya? Ahora, esta primera etapa se llama Patria Vieja y las características principales que tiene como elementos trascendentes, más allá de los hechos o detalles que ocurren en ella, es la formación del ideario político emancipador. Ahí se construye la idea de independencia, lo cual viene en el fondo a reforzar esta idea de que la independencia al momento de iniciarse no tiene una claridad del proceso en el cual va a terminar. De hecho, en el Cabildo Abierto de 1810, cuando se decide la formación de junta, el grupo político que gana son los moderados y el objetivo de ellos era autogobernarse hasta el regreso del rey, ¿ya? Y de hecho se jura fidelidad al rey en esa primera instancia, ¿ok? Los otros dos grupos eran dos grupos minoritarios que también se presentaron en ese cabildo. Por un lado estaban los realistas, aquellos funcionarios de la corona española, oidores de la Real Audiencia, gobernadores, ya, que buscaban ningún proceso de cambio ni de formación de juntas, sino que sumarse a la Junta Central que se había armado en España para cuidar el poder hasta el regreso del rey. Y el otro grupo, también minoritario, eran los exaltados, que estaba liderado por José Miguel Carrera y otros miembros más de la oligarquía criolla, que veían en esta posibilidad el inicio de la independencia. ¿Ok? Y obviamente que durante este periodo también hay una difusión de la idea ilustrada que van nutriendo aún más este ideal contrario a la monarquía absoluta. Ese periodo llega hasta el desastre de Rancagua, el 1 y el 2 de octubre, donde los españoles vuelven a tomar posesión político y económico de Chile, ¿ya? Y comienza una persecución y un castigo hacia los patriotas que habían participado en esta primera etapa. Y lo importante es que es en este momento, y producto de esos castigos que se imponen a los patriotas, que nace el rechazo hacia el dominio español. Este periodo llega hasta el cruce del Ejército Libertador y el triunfo en la batalla de Chacabuco, iniciándose lo que se denomina Patria Nueva, que corresponde al gobierno director supremo de Bernardo Higgins, ya donde se consolida militarmente la independencia y además se trata de alguna otra manera ir dotando de ciertas instituciones a este nuevo gobierno que estaba floreciendo después de la declaración del Acta de Independencia. Ya, la patria vieja, que es la primera etapa que vamos a vivir nosotros en el proceso de independencia, ¿ya? En esta etapa vamos a tener distintas cabezas de gobierno durante estos cerca de 4 años. La primera Junta, el primer Congreso Nacional, el gobierno de José Miguel Carrera, ya una Junta extraordinaria de 1813 y finalmente la derrota en Rancagua, ¿ya? Chiquillos, aquí este es el momento en que ustedes tienen que tomar apuntes porque hay cosas que yo les voy a ir contando que no están estipuladas en otras fichas del PPT, sino que se las voy a ir explicando. La primera Junta Nacional de Gobierno, como les dije, se instituye principalmente en función del grupo de los moderados, ya con la intención de cuidarle el poder hasta el regreso del rey. De hecho, yo les dije que se jura fidelidad al rey de España en la firma del acta de esa constitución de esta primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Ok? Esta primera Junta Nacional de Gobierno, que va a estar entre 1810 y 1811, tiene tres grandes hitos que hay que marcar. Primero, la creación de un ejército propio, nacional, el fin del monopolio comercial a través de un decreto de libre comercio y la realización de elecciones para la conformación del primer Congreso Nacional. ¿Okay? Una vez que se conforma el primer Congreso Nacional, se disuelve la Junta de Gobierno y la dirección del país lo toma este Congreso Nacional. El Congreso Nacional, también moderado en su mayoría, destaca principalmente por la Ley de Libertad de Vientre, que es una obra de Manuel de Salas, donde se estipula que todos los hijos nacidos de esclavos en Chile son libres. Es el primer paso que se da para la abolición de la esclavitud, que se va a concretar en 1823
por un decreto de Ramón Freire, ¿ya? Ahora, un punto importante, Chile es uno de los primeros países en legislar contra la esclavitud, ¿ya? Lo cual habla de la penetración que estaban teniendo las ideas ilustradas y liberales en nuestro país. Como las medidas del primer Congreso Nacional, al igual que de la primera Junta de Gobierno, eran bastante moderadas, se da el primer golpe de Estado en Chile que lo encabeza el exaltado líder, caudillo de la independencia, que es José Miguel Carrera, quien asume el gobierno disolviendo y clausurando el primer Congreso Nacional, ¿ya? Y se va a mantener hasta 1813 como director supremo, ¿ya? José Miguel Carrera sí da avances significativos en términos de el proceso de independencia. Primero porque crea los primeros símbolos patrios como un elemento de identidad nacional, ¿ya? Que es un escudo y que es una bandera, ¿ok? En el escudo nacional, aparte de estar graficado por dos mapuches, dos indígenas, también hay un lema que se denomina después de las tinieblas, la luz, ¿ya? Y eso hace una clara alusión a que el pasado colonial eran las tinieblas y hoy día el pueblo despertaba en este nuevo nacer independiente. Ese mismo tenor, ese mismo discurso es el que uno puede leer en otra obra de Carrera, que es la publicación del primer periódico nacional, que es La Aurora de Chile, ¿ya? Porque en el prospecto, en la primera publicación editorial, el director de ese diario, Fray Camilo Enríquez, un mercedario, publica una oda a lo que son las identidades de la independencia, a la razón humana y al progreso social, ¿ya? Que es una obra claramente ilustrada en función de lo que se publica en ese diario, ¿ya? Crea el Instituto Nacional, crea la Biblioteca Nacional, eh, establece relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, ¿ya? Y una de las obras más importantes en términos de este ideario de la independencia es la promulgación del decreto o del reglamento constitucional de 1812, porque en el artículo 5 de ese decreto se establecía que ninguna autoridad u orden proveniente de fuera del territorio de Chile debía ser obedecida y la pena era la muerte, ¿ya? Eso coincide además con el año 1812 en que, producto de la primera derrota de Napoleón en Europa, el rey de España es liberado y regresa a España en una situación de bastante convulsión, porque los súbditos en España habían tratado de modificar el sistema de monarquía absoluta en una monarquía constitucional a través de una constitución que se llamaba, o que se le denominó, la PEPA, ¿ya? Y que querían que el rey Fernando VII la firmara y la reconociera, a lo cual él se negó, y obviamente que entendió que estos hombres estaban muy lejos de la fidelidad que le habían jurado. Y bajo esa misma estructura de pensamiento fue con la que se quedó hacia América. Por eso inmediatamente le dio la orden al virrey del Perú de que mandara tropas para reconquistar Chile. En ese contexto en que las tropas eh, monárquicas se movían de Perú a Chile, José Miguel Carrera deja el gobierno y se hace cargo del ejército, ¿ya? Y se crea esta junta de gobierno de 1813, producto de las primeras derrotas. La junta toma la decisión de remover, ¿ya? Del cargo a Carrera y buscar el apoyo de Bernardo Higgins, lo cual genera un quiebre también dentro de los dos caudillos, produciéndose el desastre de Rancagua y la segunda etapa, que es la etapa de la restauración o reconquista española. En esta restauración monárquica, que parte con el desastre de Rancagua y llega hasta 1817 en la batalla de Chacabuco, el rey de España vuelve a tomar el control de Chile, ¿ya? Se instruye al ejército de los Talavera a realizar ahorcamientos públicos y perseguir a los patriotas, como uno de los castigos. Se secuestran los bienes de los patriotas, se realizan juicios de vindicación, donde se analiza y se castiga la participación de los patriotas en la patria vieja. Se restablece el monopolio comercial, se clausura el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional y se deja publicar La Aurora de Chile y se reemplaza por otro periódico de corte monárquico. ¿Ok? Y tenemos, dentro de esta etapa, chiquillos, y una consecuencia del desastre de Rancagua es que lo poco y nada que sobrevive del ejército de O'Higgins huye a Argentina y comienza la formación del ejército libertador, ¿ya? Durante todo este periodo, San Martín y O'Higgins envían
desde los Andes, desde la cordillera, desde el sector argentino, ya espías para que estén constantemente informando de cuáles son los movimientos que tiene el ejército español en territorio chileno. Y uno de los que más destaca dentro de eso es es Manuel Rodríguez, ¿ya? Que se transforma en un hito nacional también dentro del proceso de independencia, a través de su historia y de la mitología que se construye a través de él. ¿Ok? El ejército libertador logra cruzar, se enfrenta primeramente en Chacabuco con el triunfo y finalmente consolida eso en lo que es la batalla de Maipú, ¿ya? Una vez terminada la batalla de Chacabuco, el Cabildo de Santiago le ofrece a San Martín el ser el director supremo de nuestra república, de nuestro nuevo gobierno. San Martín dice que él tiene sus negocios en Argentina y que tiene que ir a resolver, y recomienda a O'Higgins como director supremo y se le nombra. ¿Ya? En esta patria nueva, chiquillos, de 1817 a 1823, corresponde al gobierno director supremo Bernardo O'Higgins. Tras el triunfo en la batalla de Maipú, se firma el Acta de Independencia, dicta dos reglamentos constitucionales, el de 1818, ahí hay un error en el PPT, y el de 1822, crea la Alameda de Santiago, el Cementerio General, el Cementerio de Vicente Valparaíso, construye el viaducto El Mayeco, ya, importante obra también de vialidad en términos urbanos, y en 1821 solicita un crédito a Inglaterra para financiar la expedición libertadora al Perú. ¿Ya? Todos estos hechos de gobierno de O'Higgins le van a generar hartos conflictos con la oligarquía terrateniente, con la aristocracia chilena. Primero porque la oligarquía chilena lo acusa de haber participado o haber tramado, producto de su pertenencia a la logia lautarina, de los asesinatos de Manuel Rodríguez y de los hermanos Carrera. Por tanto, todo el grupo de exaltados que apoyaba a estos caudillos liberales están en contra de O'Higgins. También porque por el crédito internacional que pidió Inglaterra, que se tenía que pagar con un aumento en los impuestos hacia la élite chilena para poder financiar la expedición libertadora del Perú. También los sectores más conservadores de la oligarquía chilena, de la aristocracia, veían con muy malos ojos el uso de las iglesias como cuarteles militares por parte de las batallas de independencia y por la crisis económica que habían generado las batallas de independencia. Por tanto, hay harta molestia con O'Higgins, y esas molestias llevan a que en el año 1823 O'Higgins dé un paso al costado, abdique, renuncie a su cargo y se inicie una nueva etapa en la independencia que se conoce como, o sea, una nueva etapa de la historia de Chile que se conoce como el periodo de los ensayos constitucionales, o malamente llamada anarquía, ¿ya? Y eso va a ser parte de nuestra siguiente clase. Ya, espero que esta cápsula les haya servido, chiquillos, y pueden hacer la totalidad de la guía, porque yo pensé que íbamos a llegar solo hasta la patria, hasta la restauración a la conquista, pero pudimos terminar todo. Cualquier duda que ustedes tengan en la guía o en la clase la resolvemos en el horario de chat. Que estén bien. Les recomiendo, hay una serie que se llama Héroes, que es de la Comisión Bicentenario con Canal 13, y les recomiendo que, un poco para nutrirnos del contexto, vean la película Manuel Rodríguez, ¿ya? Porque ahí se grafica un poco y van a poder ver esta visión que se le da a las estructuras de personalidades de O'Higgins, San Martín, Manuel Rodríguez y los hermanos Carrera. Por tanto, nos van a nutrir un poquito de un contexto. Acuérdense que es una película que está hecha en función de el repensar la historia para el bicentenario chileno del 2010. Por tanto, es un replanteamiento también a todas las visiones historiográficas que se habían planteado antes sobre los caudillos de esta independencia. Ya les dejo esa recomendación. Serie Héroes, Manuel Rodríguez, El guerrillero del amor, título casi de teleserie, cuyos principales personajes en cuanto a actores son el Benjamín Vicuña y la Manés Suet. ¿Ya? Así que nos vemos, vean la recomendación, que estén muy bien. Hasta luego.